La Guerra Civil estadounidense fue una encarnizada batalla ideológica. El norte, opuesto a la esclavitud, se enfrentó al sur, decidido a preservar su economía dependiente de las plantaciones, lo que desencadenó en 1861 un sangriento conflicto que se prolongó durante 4 años. La causa fundamental de la guerra era que había dos visiones diametralmente opuestas de lo que debía ser Estados Unidos. El norte, llamado la Unión, imaginaba una sociedad libre e industrial, mientras que el sur, conocido como la Confederación, se aferraba firmemente a un estilo de vida sustentado en la esclavitud. Cada bando estaba fortalecido por sus arraigadas creencias, lo que lo convirtió en una guerra no solamente de enfrentamiento físico, sino también en una batalla por los propios cimientos de lo que más tarde sería conocido como Estados Unidos de Norteamérica. El punto de inflexión de este sangriento conflicto fue la batalla de Gettysburg en 1863. Y saben, a medida que pasa el tiempo en esta tierra y también a medida que nos acercamos al fin, la profecía bíblica describe una polarización cada vez mayor entre las dos fuerzas del gran conflicto. Los dos sistemas de creencias diametralmente opuestos se preparan para colisionar en el enfrentamiento final entre el bien y el mal. Una vez más, amigos, gracias por acompañarnos en este comentario de la lección de Escuela Sabática. Sin duda, la lección que estudiaremos hoy es muy interesante y estoy seguro de que nos motivará en nuestra vida cristiana para que podamos prepararnos para el día final. Recuerda que si esta lección contribuye a tu crecimiento cristiano, puedes compartir nuestro contenido por redes sociales y también puedes suscribirte a nuestro canal donde semana a semana subimos material de fortalecimiento espiritual y activar la campanita para que cada vez que te llegue una notificación de nosotros cuando subimos un video tú estés alertado. Comenzamos el estudio de la lección de esta semana con el texto bíblico que se encuentra en Proverbios, el capítulo 23 que dice: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría y la enseñanza y la inteligencia. Y hemos dividido este estudio en 4 partes que son: primero, el sellamiento de Dios, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 7, 2 al 3. La segunda parte, sábado o domingo, Apocalipsis 13, 15 y 16 al 17. El gran engaño de Satanás, de Juan 17, 17 y Mateo 24, 23 al 24. Y la lluvia tardía y el fuerte clamor, que está en Joel 2, 23 y 24 y Apocalipsis 8, 1. Así que en breve nos encontramos para comenzar con nuestro estudio. Tenga a la mano tu Biblia online y lección para poder profundizar en este tema. La primera parte de nuestra lección la hemos titulado El sello de Dios y es lo que estudiamos el lunes y es un evento que tendrá lugar muy cerca del fin del tiempo de gracia, el momento cuando Dios determinará la salvación o la perdición de cada ser humano de todas las épocas de la historia después de haber analizado minuciosamente su vida. Eso significa que ahora en el 2024 no estamos en ese tiempo, sino en un periodo previo a ese cierre del tiempo de gracia conocido como el tiempo del fin, donde la gracia abundante de Dios todavía sigue trabajando en el corazón de los seres humanos. Ahora nosotros podemos arrepentirnos, estar a cuenta con Dios, buscarlo y pedir perdón por lo que hemos hecho y andar en nueva vida con Dios. Eso significa que estamos esperando que este sellamiento de Dios todavía ocurra. En el Antiguo Testamento, el sello era un elemento utilizado en las cartas que se enviaban de un lugar a otro. En aquellos días no existían firmas para validar un documento, sino que el elemento de validación de una carta era el sello que se colocaba sobre la carta que estaba cerrada, que era el único distintivo y personalizado, y solo podía abrirse por la persona a quien recibía la carta. La Biblia nos enseña que en los últimos días Dios va a sellar con su Espíritu Santo a quienes aprendieron a vivir amándolo y respetando su ley. Esto significa que
que el que tiene el sello de Dios va a vivir una vida guiada por el Espíritu que refleje el carácter de Cristo, que se apartará del pecado, que buscará hacer el bien a otros, que intentará vivir de acuerdo con lo que Dios manda. Pero al mismo tiempo, Satanás también va a marcar a quienes manifiestan una lealtad y adoran a su persona. Mira lo que dicen los siguientes pasajes sobre este asunto. Apocalipsis capítulo 7, versículo 2 al 3. Vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí puedes observar que Apocalipsis anticipa que hay un sellamiento antes del tiempo de gracia, cuando los elementos de la tierra sean sueltos para destruir la tierra, el mar y todo árbol. La buena noticia es que esta destrucción no ha de dañar a quienes han sido sellados por Dios. Otro aspecto importante que resaltar sobre el sellamiento es que éste se colocará sobre la frente. Esto significa que quienes reciben el sello de Dios estarán convencidos del bando que han tomado por decisión propia. Es que Dios nunca nos obliga, no restringe nuestra voluntad ni busca que lo adoremos por presión o por condicionamiento. La palabra de Dios nos dice que Él espera una genuina adoración de sus inteligentes criaturas. Ahora vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. En estos versículos podemos ver que Satanás también marcará a quienes le pertenecen, y esta marca será colocada en la frente. ¿Qué significa? Esto significa que las personas adorarán a Satanás por convicción, pero también llevarán la marca en la mano. Y esto significa que lo harán por condición, ya sea por temor a las represalias o algunas otras razones. Estas personas creen que esta marca va a ser un microchip que será colocado como un implante en nuestro cuerpo y que nos permitirá comprar y vender en el futuro, como sucede ahora con las tarjetas, las aplicaciones de celular, entre otros. Pero esta marca no tiene nada que ver con eso, sino es la impresión del carácter de Satanás en la vida de una persona. Es decir, ¿cómo puedes reconocer si una persona tiene el sello de Dios o la marca de la bestia incluso ahora? Vamos a analizarlo. Si es una persona que tiene conductas reprochables como robar, estafar, matar o cometer adulterio, fornicar o es mentiroso, actúa con doble moral con otras personas. Asimismo, tal vez tiene malas características como padre o como madre. Y vamos, tal vez tampoco tiene aprecio ni cuidado por la propia vida. Pregunto, ¿qué crees que tendría? Es más, si el sellamiento de Dios fuera hoy, ¿cuál de las dos marcas crees que te colocarían a ti? Es algo para pensar, ¿cierto? Y debemos tenerlo en cuenta hoy más que nunca. La siguiente parte de nuestra lección se titula El sábado o el domingo, y acá estudiamos la lección del martes, donde encontramos que la Biblia anticipa que el conflicto final de la historia humana no será por una cuestión de recursos limitados o por guerras territoriales entre una potencia u otra, ni tampoco por la dominación tecnológica mundial como algunos creen. Aunque parezca difícil de tener confianza en esto, el último conflicto de la historia, tal cual lo anuncia la Biblia, tendrá que ver con la imposición del domingo como día de adoración por sobre el sábado que Dios ha decretado en su palabra y en su ley. Mira lo que dice Apocalipsis el capítulo 13, el versículo 15.
y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esto indica que conforme los eventos finales de la historia de la tierra van a ir pasando, todo se va a reducir en última instancia a un asunto de adoración. Pero ¿cómo podría hacer Satanás que se le rinda adoración a él y no a Dios? Obviamente a través de mentiras, como ya lo hizo en el pasado. Y en este punto tenemos la luz menor, que son los escritos de Ellen White, que nos complementan algunos aspectos sobre esta profecía. Mira lo que dice, por ejemplo, la cita del Conflicto de los Siglos en la página 592. El sábado será la gran piedra de el toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, el domingo, en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, el sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Mira, hasta hace algunos años no hubiésemos podido imaginar que ahora, en pleno 2024, haya tantas leyes en las principales instituciones de justicia del mundo que tengan que ver con asuntos relacionados a la religión. Por ejemplo, se sabe que en aproximadamente más de 60 países de todo el mundo existen formas de persecución o discriminación por motivos religiosos, y en la mayoría de estos estados la situación ha empeorado respecto al año anterior. Además, en 62 países, aproximadamente el 31% de los países analizados, se viola de forma sistemática la libertad religiosa, lo que ha impulsado a que muchos gobiernos puedan aceptar leyes en relación a cuestiones de culto, días de oración, entre otros. Por ejemplo, aquí en Perú jamás nos hubiésemos imaginado que el asunto del sábado sería un tema trascendental para tratarlo en el Congreso de la República. Hace no más de 5 días acaba de ser aprobada una ley, que es la ley PL 4610-2022-CR, que dice, y te la cito textualmente: esta ley establece que los trabajadores públicos y privados que pertenecen a religiones que designen el sábado como día de descanso podrán acogerse a un régimen especial que les permite no laborar ese día. Mira, lo que la Biblia dice no es un conjunto de cuentos fantasiosos que a alguien se le ocurrió escribir. Es la palabra de Dios que Dios nos ha hecho llegar hasta nosotros para que miremos el futuro con esperanza y sepamos lo que ha de acontecer para estar preparados. ¿Esto significa que estamos viviendo ya en el tiempo de esta profecía o que ya se está cumpliendo? Todavía no. La profecía menciona que este será un evento mundial. Hasta donde sabemos, hay legislaciones que han tomado medidas en relación al sábado, pero mundialmente en algunos países. Ahora, lo que la profecía menciona es que a través de esta decisión vamos a ser afectados todos de alguna manera, comenzando por aquellos que viven en Estados Unidos y siguiendo por otros países que intentarán imitar lo que hace este país. Como siempre le digo a mis alumnos, la profecía aún está en un proceso de maduración hasta que empecemos a ver vislumbres de su cumplimiento, que desde que eso empiece va a ser bastante rápido, y para ello necesitamos nosotros estar preparados. Yo te pregunto, ¿cuán preparado estás tú para enfrentar ese día que va a llegar cuando empiecen a cambiar todas estas leyes? Imagínate, acabamos de pasar una pandemia y en la pandemia hemos conocido cómo es que las cosas pueden cambiar de un momento a otro sin tal vez mucho tiempo de espera o de dilatación. La tercera parte de nuestro estudio se titula El gran engaño de Satanás y vamos a empezar estudiando el versículo principal que se encuentra en San Juan capítulo 17, versículo 17, que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Este texto es parte de una oración que Jesús hizo por sus discípulos antes de que ascienda al cielo, y es también una oración para ti y para mí
que somos sus discípulos en la actualidad. El Señor Jesús, antes de ir al cielo, estaba preocupado para que como sus discípulos podamos vivir en la santidad y seguridad que proporcionan las Escrituras. Y Él sabía que lo necesitaríamos. Por ello es que en Mateo capítulo 24, versículo 23 al 24, advirtió: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Lo que esta profecía advertía es que a lo largo de la historia se levantarían personas que se harían pasar por Dios. Y esto ha ocurrido. Por ejemplo, en 1979, el brasileño Álvaro Teis, también conocido como Yuri de Nostradamus, afirmó ser la reencarnación de Jesucristo. Cambió su nombre a INRI, Cristo, y fundó la Orden Universal Suprema de la Santísima Trinidad en Brasil. Vive con 12 discípulos en un complejo protegido en las afueras de Brasilia. Asimismo, en Sudáfrica, Moses Longwane afirma ser la reencarnación de Dios y ha reunido seguidores en su comunidad. Y así como estas personas, ha habido muchas a lo largo de los años, y aquí puedes ver cómo la profecía se cumple. Sin embargo, todos estos falsos cristos no se comparan con el gran engaño que Satanás está preparando como parte de su último esfuerzo para arrastrar a las personas al error. Mira lo que advierte Ellen White en el libro de la Educación, página 241. Satanás, disfrazado de ángel de luz, recorrerá la tierra como un taumaturgo. Con bello lenguaje presentará sentimientos sublimes, hablará palabras buenas y ejecutará buenas acciones. Personificará a Cristo, pero en un punto habrá una diferencia notable. Satanás apartará a la gente de la ley de Dios. Y en otra carta escrita en la revista El Heraldo del 18 de diciembre de 1888 dice: vendrá haciéndose pasar por Jesucristo, obrando poderosos milagros, y los hombres se prosternarán y lo adorarán como si fuera el Salvador. Se nos ordena rendir culto a este ser a quien el mundo glorificará como a Cristo. Eso quiere decir que esta profecía aún está por cumplirse en el futuro y será un evento en el que incluso líderes políticos mundiales nos obligarán a rendirle culto a este ser de luz. Y si no estamos cimentados en la Biblia, no tendremos el poder para resistirlo. Tal vez ahora tú puedes decir: yo no me preocupo, hermana o pastor, porque estaré preparado para ese día. Pero eres un cristiano que no tiene una relación real con Cristo. Tampoco estudias su palabra diariamente u horas a cada instante de tu vida. A veces eres tibio, otras veces eres caliente, porque te encuentras animado para hacer las cosas, pero en otros momentos tu corazón guarda dudas sobre Dios, sobre la iglesia. Entonces déjame decirte que es probable que no te encuentres preparado para ese encuentro, por más que tú creas que conoces a Dios y solamente por teoría. Porque tienes que recordar que Satanás es uno de los mejores estrategas, es el mejor psicólogo porque nos conoce tan bien. Él sabe cuál es tu necesidad, sabe por qué lado va a hacerte caer y cómo va a lograr su cometido. La Biblia y solo el estudio de ella y una relación profunda, frecuente y genuina será el único medio por el cual podremos ser santificados y librados de las mentiras que Satanás está preparando para ti y para mí. La última parte de nuestra lección se titula La lluvia tardía y el fuerte clamor, y lo colocamos juntos porque es un tema que no puede separarse, y lo estudiamos el miércoles y el día jueves, y ahora te voy a explicar por qué. Cuando estudiamos la lluvia temprana y tardía, estudiamos un concepto que en Israel se extrajo de la agricultura, donde hay 3 tipos de lluvia que operaban como ciclos cada año. Por ejemplo, en los tiempos de mucho calor en el verano comenzaba a caer la lluvia temprana, que ellos la llamaban la lloré y la moré.
En aquella región, la lluvia temprana, que caía entre octubre y diciembre, ablandaba la tierra para poder arar y refrescar los campos. Luego venía, entre diciembre y marzo, la lluvia intensa, o conocida también como la lluvia fuerte, el Geshem. Esta lluvia remojaba y empapaba la tierra y la llenaba de cisternas. Los estanques y los manantiales también podían proveerse de agua. Cuando la lluvia intensa o fuerte cesaba, comenzaba la primavera, entre marzo a mayo, donde caía la lluvia tardía que se llamaba el Malkosh. Este era el tiempo de aparición de las flores y también de los frutos, es decir, de la cosecha. Así como en la agricultura la tierra necesitaba de estas temporadas de lluvia, la vida espiritual también necesita la lluvia del Espíritu Santo para que podamos impactar el mundo con la verdad. Por eso Dios en la Biblia ha mencionado que haría caer la lluvia temprana y tardía en la historia de este mundo para cumplir con el cometido que Él nos dio. Mira lo que dice, por ejemplo, Joel el capítulo 2, versículos 23 y 24. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Esto quiere decir que en la historia Dios ha prometido la lluvia temprana para ablandar la tierra y comenzar a sembrar las semillas de la buena nueva. Esta lluvia temprana cayó cuando en el Pentecostés los discípulos, que no eran más de 120 personas, recibieron el Espíritu Santo y salieron a predicar de una forma admirable la palabra de Dios, alcanzando casi a todo el mundo conocido en aquel momento. Esto significa que si ellos fueron la lluvia temprana, aún está por derramarse la lluvia tardía. Mira lo que dice Apocalipsis 8:1 sobre esta situación. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Esta luz que irradia sobre la tierra es el mensaje del Evangelio, que será el último clamor de Dios al mundo antes del fin del tiempo de gracia. Mira lo que Ellen White dice en el libro del conflicto de los siglos, la página 669 a 670. La gran obra de la evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana, al principio del ministerio evangélico, deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra, se realizarán milagros, los enfermos sanarán y los signos y prodigios seguirán a los creyentes. Mira, de todas las profecías que hemos visto en esta lección que ocurrirá en el futuro, esta profecía es la que estamos viviendo ahora. Esta es la contribución que debemos hacer como siervos de Dios en el tiempo en el que nosotros nos encontramos. La Biblia nunca ha sido tan transmitida, difundida, impresa, comentada, dialogada, esparcida mediante medios de comunicación, radiodifusión, películas cristianas, entre otros, como el momento en el que tú y yo estamos viviendo. El Espíritu Santo hoy está tocando los corazones. Hoy te invita a ti que me estás escuchando que puedas ponerte de pie y hacer lo que esté en tus posibilidades para difundir el amor de Dios a otras personas que aún no conocen. Hoy es el día que debemos reflexionar sobre nuestra forma de actuar en un mundo que corre desesperadamente hacia lo material. Un mundo en donde parece que los valores cada vez son menos importantes. Pero si tú y yo no hacemos la parte que nos corresponde, te pregunto, ¿cómo podemos estar esperando la venida de Cristo? ¿Cómo podemos decir, Señor, ya ven pronto, si no estamos aliviando las necesidades de la gente, si no estamos amando a nuestros semejantes como Jesús lo hizo? No dejes que tu vida se consuma sin hacer nada para alguien que necesita de Jesús. Levántate y haz tu parte. Esta semana comparte el mensaje de Dios por los medios que puedas. Utiliza tu Facebook, tu Instagram, tu Twitter, tu WhatsApp, cualquier medio de comunicación, y háblales a las personas acerca de lo que está por ocurrir en el mundo. Mucha gente no sabe lo que estamos estudiando en esta lección, no sabe las profecías que todavía faltan por cumplirse en el futuro. Así que no puedes quedarte callado. No tengas miedo del qué dirán, no tengas vergüenza ni temor, y deja que el Espíritu Santo haga el resto del trabajo por ti, y verás cómo Dios puede hacer milagros en la vida de la gente.
Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro canal. Nos encontramos la próxima semana. Que Dios te bendiga.